Sigue la escritura, Génesis capítulo 6, es una palabra que me ha bendecido. ¿Todo bien? O anda con la pastora igual, ¿no? Verde con verde. Génesis capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 12. Perdón, unos versículos más atrás. Total, el precio es el mismo, así que. Versículo 7 dice: Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, del arca de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca, y la acabarás en un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que la bendición de Él nos alcance. Señor Dios, oramos por esta palabra y te pedimos, Dios mío, junto con la iglesia, que tu gracia nos alcance hoy. Danos, Señor, de esa palabra viva, y que la eficacia también, Dios mío, pueda producir en nosotros la fe necesaria para poder, Señor, cambiar lo que está mal, y para poder crecer también en ese nuevo hombre que estás formando según tu perfecta voluntad. Gracias una vez más en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Señor. Amén y amén. Querido hermano, esta palabra, que es mucho más larga y con muchos detalles, que por ahí por cuestión de tiempo no lo podemos tener o leer y entrar en tanto detalle, solamente quiero reparar en estos pocos versículos que leí, porque la Biblia nos cuenta distintos sucesos y hechos, pero que también tienen una relación con lo que nosotros vivimos hoy y lo que nosotros viviremos en el futuro, o las cosas que vendrán en el futuro. Esas dos grandes separaciones que tiene la Escritura, llamada Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, tienen que ver realmente con lo que Dios hizo y cuál era la revelación de Dios hacia la humanidad, y todo ese contexto del Antiguo Pacto es nada más y nada menos que la manera que Dios tiene de revelar su salvación y su Salvador
en la persona de Jesucristo. Por eso se dice que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto es sombra y figura de lo que vendría en el Nuevo Pacto en Jesucristo. Es decir, por eso en la Biblia usted va a encontrar esa gran división del Nuevo Testamento. Cada vez que en la Santa Cena nosotros oramos y decimos, esta es la copa del Nuevo Pacto en mi sangre, dijo Jesús. Bueno, de ese Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, estamos hablando hoy. Y así que vamos a encontrar en este relato, vamos a encontrar esa sombra y esa figura de quién es Cristo. ¿Sabe? Que esta situación que tenemos de hablarle acerca de la figura de Cristo es lo más importante que podemos tener en una predicación. Es encontrar a Jesús en ese antiguo pacto. Y con la ayuda de Dios vamos a encontrarlo aquí. Mire, lo que existe aquí es un juicio determinado. Yo leí un versículo, el versículo 7, que habla acerca de que Dios se arrepintió. Y a lo largo de la Biblia vamos a encontrar que Dios no cambia. Es decir, uno de los atributos de Dios es que Dios no cambia. Es decir, que Dios permanece siempre igual. La Biblia dice Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hablar de que Dios se arrepintió y que está escrito esa palabra allí, entramos como que en una controversia de decir, ¿cómo puede ser que Dios se arrepienta de algo si Él no cambia? Bueno, no es que Dios se arrepiente, sino que es la manera de tratar de ponerlo en palabras humanas y en un contexto que nosotros podamos comprender por qué vendría una muestra de la justicia de Dios sobre la humanidad. Entonces, al ser notificado Noé, porque es el que halló gracia ante los ojos de Dios, y eso tenemos que también marcarlo con una fibra, con un resaltador imaginario. Noé halla gracia ante Dios y Dios le cuenta todo ese plan de lo que está por hacer, es meramente traer justicia, porque cuando se suelta un juicio, eso es, directamente viene de la justicia, es decir, la muestra de la justicia de Dios se estaba por soltar sobre la tierra a través del diluvio. Ahora, que Dios se ha arrepentido no es el término justo, sino que trataba de decirle a Noé las cosas que iban a suceder y por qué iban a suceder. Continuamente a Dios se le atribuyen palabras, movimientos, formas que son humanas para poder comprender o tratar de asimilar ciertas experiencias. Ahora, dice que Dios, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hallar gracia ante los ojos de Dios significa que a pesar de que el hombre era un buen hombre, el tener la gracia de Dios representa de que Dios puso los ojos en esa persona y eligió a esa persona. Cuando hablamos de gracia, hablamos de algo que es inmerecido, a pesar de las buenas obras. Porque yo conozco muchas buenas personas que no tienen en cuenta a Dios. Seguramente usted también conoce personas que son leales, personas que son buenas, con buenas obras encima, con buenos frutos, que continuamente hacen el bien, pero no tienen en cuenta a Dios. Y si Dios no deposita de su gracia sobre cualquier ser humano, de nada servirán las buenas obras. Es decir, las buenas obras no nos salvarán de lo porvenir. Las buenas obras no nos salvarán de la justicia. Lo único que nos salvará de la justicia es la gracia de Dios.
Y si yo no tengo en cuenta la gracia de Dios, solamente seré sometido a la justicia divina. Ahora, ¿qué hace Dios? Le da una salida. Le da una salida a ese justo juicio que venía sobre la tierra. ¿Cuál era el argumento? La maldad ya que había superado un límite. Ese era el argumento. Dios era el soberano. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Entonces el creador tiene dominio, autoridad y todo poder sobre la creación. Había determinado ese creador acabar con lo creado, pero no abandonar la obra de sus manos. Entonces, ¿qué hace? Hace un pacto con un hombre sobre el cual Él depositó la gracia, sobre el que eligió a él y su familia y le da instrucciones para poder salvarse de lo porvenir. ¿Le suena conocido esto? Nosotros como predicadores, como pastores, y usted también como un predicador, porque cuando habla a alguien de usted de Dios, está predicándole de Dios. Nosotros como predicadores de este tiempo, también le hablamos a las personas de lo porvenir. También le hablamos a las personas de qué es lo que va a venir el día del Señor, el día de Jesucristo, desde tiempos antiguos, desde décadas y décadas y décadas atrás, que se viene hablando del fin del mundo. ¿Se acuerda? En un momento era en el 2000, cuando llegue el año 2000, viene el fin del mundo. Todo se va a parar, todo se va a volver loco, hasta los científicos se sumaron a esa. ¿Se acuerda? Los científicos más renombrados del continente del norte, de Europa, decían, no, va a haber un caos porque las computadoras no están preparadas. Cuando cambie el siglo, cuando cambie de 1999 al año 2000, no están preparadas para eso, y ya estaban profetizando, entre comillas, que los aviones iban a caerse. ¿Se acuerda de eso o no se acuerda? Yo lo vi eso. Y no eran predicadores, eran científicos, era gente que estaba anticipando un porvenir con muchísima calamidad. De hecho, se reunían los líderes militares a ver cómo iban a hacerle frente a ese caos. Ahora nosotros, como predicadores, también hacemos lo mismo. Luego del año 2000 vino lo del 2012, el fin del mundo que marcaban los mayas. Y ahí estaban todos con el 2012, a tal punto que se hizo una película del 2012, del día del fin del mundo, de lo que el mundo decía. Y empezaban a aparecer profecías de Nostradamus, y pasaban en todos los noticieros, y que tenía más o menos, para el 2012 era lo que decían que iba a pasar. No pasó nada. Ahora, nosotros como predicadores, desde que Jesús vino, empezando por Él, hasta nosotros ahora, hemos hablado de lo que vendría. Es decir, llegará el día en que toda carne, toda la humanidad deberá compadecer ante el Señor, deberá pararse, vivos y muertos, todos, como llegue en ese momento. Dice, los muertos resucitarán, libres, esclavos, ricos, pobres, pequeños, adultos, todos tendrán que compadecer ante el trono de Dios y dar razón de su justicia. Pero ese juicio no va a ser para poder zafar del asunto. Es decir, hoy tenemos nosotros una visión de un juicio donde tenemos un abogado, un juez y el abogado que nos defiende, y hasta el peor de los delincuentes
puede tener una esperanza en algún hueco de la ley, en algún argumento, puede tener una esperanza de decir yo puedo zafar de esta. Y según tu abogado, si es hábil o no, puede hacerte librar y si no, pagar menos condena. Entonces todos, como un derecho adquirido, van con su abogado defensor y van a pelear delante de un tribunal. Y hoy que tenemos otro recurso también, como en otros países, el juicio por jurado. Es decir, vos estás delante de un juez porque la policía te tomó preso, porque estabas delinquiendo, pero si a un grupo de personas les parece que no eres culpable de eso, salís en libertad, salís saltando y feliz y te vas a comprar un asado y te festejas tu libertad. Pero no quiere decir que no seas culpable de eso, sino que hay un grupo de personas que te creen no culpable. O la astucia de algún buen abogado que te libró por un tecnicismo. Pero no quiere decir que seas inocente. Hermanos, Dios habló desde la creación de la humanidad, pasando por los profetas, llegando a Jesucristo, de todo lo que vendría, de las calamidades, de la justicia de Dios soltándose. Pero no le hemos hecho caso. No le hemos hecho caso al Señor. Hemos dejado de mirar al cielo. Hemos dejado de tener en cuenta a Dios. Hemos minimizado eso y aún los creyentes, estoy hablando, aún de esos creyentes, lo han visto como muy lejano el asunto. Han dicho, bueno, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Ahora ese tiempo es muy relativo, como lo decía un gran científico. El tiempo es relativo. ¿Sabe? En tiempos de Noé nunca había llovido en la tierra. Es decir, que Noé hablaba algo que nunca había pasado. Y la gente que escuchaba el mensaje, escuchaba de algo que nunca había sucedido. Qué difícil es creer en lo que nunca hemos visto. Qué difícil es creer en lo que nunca hemos visto. Cuando uno lee Mateo capítulo 24, cuando uno lee el libro de Apocalipsis y dice que llegará el día en que habrá juicios, pequeños juicios de Dios que irán soltándose, y uno lee de repente que habrá granizo, dice que arderá como fuego en el suelo, y que cada piedra de esos granizos, cuando uno ve hoy las noticias y vemos piedras que son como una pelota de tenis, que hacen tremenda destrucción, la Biblia dice que serán de 35, 40 kilos cada una de esas piedras que caerán. Si cada una de esas piedras que hoy vemos asombrados, cuando en el interior, en ciertos lugares caen piedras de tamaño de una pelotita de tenis, y nos asombra, decimos, pero qué tremendo, y cómo destruye, cómo cae. Cuando hablamos de piedras de un talento, según la medida de ese tiempo, 35, 40 kilos, uno dice, nada, eso es imposible. Así decía la gente de Noé, eso es imposible. Agua cayendo del cielo, eso es imposible, nunca ha pasado. Sin embargo, Noé tuvo la orden de construir un barco, un arca, donde se le dieron instrucciones, tomar la madera de gofer. Esa madera de gofer
porque estuve buscando un poquito qué madera era. Y era la madera de ciprés, una madera muy dura y una madera resinosa, es decir, especial para la fabricación de barcos. Ahora, ¿qué barcos si no existía el agua, la lluvia todavía? Pero Dios le dio la técnica, dijo, esta es la madera y la vas a calafatear por dentro y por fuera y vas a hacer aposentos adentro, pequeños habitáculos para que duerman vos y tu familia, tus hijos, tus nueras. Y vas a meter animales, macho y hembra de cada especie. Y se van a salvar de lo que yo voy a soltar, porque yo voy a abrir la fuente de los cielos. Voy a abrir las fuentes que hay en la tierra y las fuentes que hay debajo de la tierra. Y toda carne morirá en la que haya espíritu. ¿Sabe cuánto estuvo Noé construyendo el arca? 120 años. Está bien que los tiempos en ese entonces, en el Génesis, que está como en una burbuja o un paréntesis en la historia, porque es prehistoria, porque no hay idea de cuándo fue el tiempo, pero que los días eran mayores, los años duraban más, no en cuestión de tiempo, sino la gente vivía más. Los teólogos creen que era porque la corrupción del pecado todavía no había hecho su gran efecto, sino que el pecado es progresivo en su corrupción. 120 años armando un barco conforme al plano que Dios le dio, con los detalles que Dios le dio, y no hubo uno más que se arrepintiese. 120 años viendo como un hombre y su familia construían un barco, cortaban árboles, talaban árboles, preparaban tablas, y nadie se le ocurrió mirar al cielo y decir, yo quiero estar adentro de ese barco. La Biblia no nos da detalles de eso, pero ningún hombre se arrepintió. En ningún hombre estuvo el deseo de arrepentirse porque vio que Noé hacía algo para lo que no existía. Es decir, hoy hablamos de los juicios que vendrán. El Apocalipsis dice que la gente huirá a los montes, y le dirán a las montañas, montañas caigan sobre nosotros. Buscarán la muerte y la muerte, dice, huirá de ellos. ¿Qué puede pasar tan desesperante para que una persona anhele estar muerto? Pastor, ¿no será tan así? No creo que sea tan así, por ahí es medio exagerado. Así le decían a Noé, nunca llovió, este es un papanatas, mira lo que está haciendo, dice que va a llover, dice que de arriba va a caer agua, que va a inundar a todo el mundo. Armás el arca con madera dura de ciprés, le harás aposento y la calafatearás o embetunarás. ¿Qué es calafatear? Es tapar las hendiduras. Se usaba con una fibra que era llamada cáñamo y se ponía entre las hendiduras. No solamente era pintar la madera, sino era tapar las hendiduras, los huecos, las juntas. Y las calafatearás con brea, que se entiende que era brea natural, de la que brotaría de los pozos de petróleo, que era abundante en ese tiempo. Y ahí estaba Noé y su familia, pintando, calafateando, embetunándola toda por dentro y por fuera. Por supuesto, ¿para qué? Para que el agua no penetre dentro.
y por dentro para darle mayor certeza de que el agua no podía entrar. Detrás de todo esto hay simbología y explicación. La palabra para brea o para betún o brea que usa el Génesis es la palabra kafar, así como suena, con K de kilo, kafar. Y esa palabra también se usa para un término muy distinto y que vino mucho tiempo después en el libro de Levítico, cuando se hablaba de los sacrificios. Porque es el mismo término que se usa para expiación o cubrir, tapar. Se dice cuando se sacrificaba en el templo y se llevaba un animal una vez al año para pedir perdón por los pecados, ese cabrito, esa oveja, esas palomas que la gente llevaba según su condición económica y la presentaba en el templo o en el tabernáculo para que los sacerdotes, hijos de Aarón, tomaran ese sacrificio, ese animal inocente y lo degollaran en el altar del sacrificio y tomaran esa sangre y salpicaban sobre el que ofrendaba, salpicaban sobre el altar de bronce que era como una gran parrilla y se tomaba esa sangre y también se salpicaba sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca del pacto, y eso se hacía una vez al año. Y eso permitía que durante un año Dios mirara para otra parte y no desate juicios sobre su pueblo. Por eso la palabra expiación se soltaban estos sacrificios, porque expiación es cubrir, es tapar. Y me llama la atención que el mismo término se use para expiar el arca, es decir, para cubrir toda el arca, para cubrirla de esa brea que impediría que el juicio entrara, porque el agua representa el juicio. Por lo tanto, me lleva directamente a Cristo, porque Cristo es el que impide hoy y el que impedirá en nosotros que lo que vendrá, creas o no creas, entiendas o no entiendas, lo que está escrito ocurrirá, lo que Dios dijo pasará. Se nos anunció un juicio, se nos anunció el final de toda carne, se nos anunció un día llamado el día del Señor, y ese día vendrá, pero también se nos ha proporcionado un arca, también se nos proporcionó un arca llamada Jesús. Y esa arca llamada Jesús ya no necesita tapar el pecado, porque ya pagó por él. Y estando dentro del arca, nosotros hoy podemos sufrir avatares, porque imagínense, yo no he navegado en alta mar, quizá alguno de ustedes lo ha hecho, yo no lo he hecho. Yo sí he navegado en ríos, pero no he navegado en alta mar. Pero imagínense que en una embarcación precaria, estar en un mar embravecido, durante 40 días que cayó esa agua, que según la Biblia se abrieron las fuentes de arriba y de abajo, pero el agua no duró 40 días y 40 noches, como dice la Escritura, sino que duró un año, sobre toda la tierra, un año. Y me imagino que de algún momento estarían más agitadas que en otras y habrían vaivenes bastante duros.
Pero siempre era mejor estar en el arca que estar afuera. Dentro de la iglesia y en Cristo siempre van a haber avatares, siempre van a haber vaivenes, y a veces los vaivenes te van a producir malestares, angustias. Algunos te van a sacudir tan fuerte que te vas a golpear. Pero siempre es mejor estar adentro que estar afuera. También Jesús nos habló de cosas que nunca hemos visto. También la Biblia nos habla de cosas que vendrán que nunca hemos visto jamás. De 7 juicios que anticiparán el juicio final. Y cada uno peor que el otro. Hay uno de esos juicios que acabará con toda el agua potable de la tierra. Eso no puede ser, pastor, porque nunca lo hemos visto. Pero eso pasará. Y cuando pase, si yo estoy acá, prefiero estar en Cristo. Prefiero estar dentro del arca, porque en el arca el agua no entra. Por eso, mi hermano, en Hebreos capítulo 11, verso 7, ya termino. Muchísimo tiempo después, el autor de esta carta dice, por la fe Noé, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Qué fue Noé? Advertido. No fue obligado, él fue advertido acerca de cosas que dice que aún no se veían. Con temor preparó el arca, pero la preparó. Con temor, pero la preparó. En que su casa se salvase. Y por esa fe, porque la fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve, porque él fue advertido de cosas que no se veían, y dijo el tipo, prefiero pasar por loco, pero yo me cubro, porque acá está en juego mi vida y la de mi familia. Hermano, mi salvación no salvará a mi familia, pero que yo mire al cielo hoy, que yo tema al Dios de la Biblia, que yo respete y honre al Dios de la Biblia, que yo le crea al Dios de la Biblia sobre las cosas que han de venir hoy, hará que también mis hijos me miren a mí y digan, por algo mi papá, que considero un hombre inteligente, mira al cielo y le cree a Dios por cosas que todavía no han venido, por cosas que todavía no han pasado. Y ese mismo interrogante que yo sembraré en el otro, hará que el otro en un momento mire al cielo y por motus propios ya se acerque a Dios. Noé lo hizo por su familia, pero Dios había establecido un pacto con él. ¿Por quién lo harás tú hoy? Porque hoy ese reloj no se ha detenido. Ese reloj sigue funcionando, pero a mi entender ese reloj tiene un tiempo hacia atrás. Y hoy falta menos que lo que faltaba ayer para que eso pase. ¿Lo verán nuestros ojos? No lo sé. No me atrevo a decirlo. El día y la hora, dicho por Jesús, nadie lo sabe. Aunque algunos por ahí se tiran a la pileta, ¿vio? Jesús dijo, nadie lo sabe, ni los ángeles ni yo. Solo el Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque así ha sido siempre.
porque Jesús le rinde honor al Padre, porque es el Creador. Entonces dice, yo no sé el día, pero esto va a pasar. Hermanos, amigos, esto va a pasar. Y no me da gracia que pase, porque mucha gente va a sufrir, mucha gente va a padecer, mucha gente va a sufrir de maneras que nunca ha pensado. Pero hoy tenemos acceso al arca, hoy tenemos acceso a Jesús. Si yo entro en Él, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero yo tengo que abrir la puerta a Jesús. Porque si no le abro la puerta, ¿de qué lado queda Jesús? Del lado de afuera. Y yo tengo que estar adentro con Él. Querido hermano, lo único que nos libra de lo porvenir es Jesús. El resto de la vida viviremos cosas como todo ser humano. Cosas buenas, cosas malas. Días buenos y días malos. Y si el arca se mueve un poco y te vas a golpear la cabeza contra alguna pared, pero siempre vas a estar adentro. Y el juicio no te va a alcanzar. ¿Por qué no le damos gracias a Dios hoy? Como dijo el apóstol San Pablo, gracias doy al Padre por Jesucristo. Démosle gracias por estar adentro del arca. Y si alguno de repente se sentía afuera, por ahí, decía, no, eso no va a llegar, no va a ser tan así, pídale perdón a Dios hoy. Pídale perdón a Dios para que siempre esté allí en el arca, para que no se cierre la puerta. Porque dice, cuando Noé y su familia entraron al arca, el Señor Dios cerró la puerta. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando el juicio empiece, no va a haber lugar a arrepentimientos. Cuando la primer trompeta suene y el primer juicio se desate sobre la tierra, ya no va a haber lugar al arrepentimiento. Muchos van a creer ahí, van a decir, era verdad, era verdad. Está pasando lo que un día escuché, era verdad. Y van a clamar al Padre y el Padre ya no oirá. Porque la justicia se está ejecutando. Y cuando estemos todos, como lo dije al principio, delante del trono de Dios, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, no vamos a estar allí para escuchar argumentos de nuestros abogados. Vamos a estar allí para escuchar al juez justo que está sentado en el trono decirnos por qué somos dignos de condenación. ¿Por qué estamos parados ahí frente al juez? ¿Por qué vamos a ir a la condenación? Y cuando se suelte veredicto, ¿sabe qué va a pasar? Van a ser identificados aquellos que están comprados por la sangre de Jesús. Y van a decir, todos los que están en el arca, estos no. Todos los que fueron comprados por Jesús, estos no. Y los demás al lago de fuego y azufre para vivir una eternidad sin Dios. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Busque la manera, pero cuénteselo a otros.
eso va a ocurrir. Pero estamos dentro del arca. En tu vida no se ve, pero estás pintado con la sangre de Jesús. Y cuando estemos en ese día, el gran juez justo va a mirar que tu vida está comprada por la sangre de Jesús. Y te va a correr un costadito. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la cruz. Gracias por el arca de este nuevo pacto. Gracias por Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Porque por amor a los escogidos esos días serán acortados. Y aquel día llegará, ese día grande y temible para todas las naciones. Y todo ojo verá eso. Esperemos que ya estemos contigo en la eternidad. Que ser parte de esta arca nueva ya nos deposite en el paraíso de Dios. Porque eres bueno y porque hemos hallado gracia ante tus ojos. Gracias por el perdón. Dele gracias porque ha conocido a Cristo. Dele gracias porque el perdón es parte de su vida. Dele gracias porque Él te llamó. Y muchos te llamarán loco porque has elegido estar dentro del arca. Muchos se burlarán de ti. Muchos se mofarán de ti. Quizás pierdas amigos en este trayecto. Pero aquel día se acordarán de tus palabras. Y ya no habrá tiempo, ya será tarde. Gracias, Señor, por Jesucristo y por la gracia que nos diste. Bendigo a la iglesia. Bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y que tengan una semana de éxito, de bendición, de poder. Y que puedan darse cuenta lo bueno que es estar dentro del arca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdese, bendiga a su hermano. Hemos